Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast Lateral por Pasos. En el estudio hoy tenemos a un invitado súper increíble que se llama Luis. Bienvenido, Luis, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Hola, Lu, muchísimas gracias a ti y a Lateral por permitirme estar con ustedes acá en este espacio. Perfecto. Mira, una de las razones por la que queríamos que estuvieras en este espacio es porque me parece como increíble tu historia, ¿no? Tú eres licenciado de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, tienes aproximadamente unos 3 años siendo coordinador de comunicaciones a nivel nacional de una ONG juvenil que es Voto Joven, y te has venido desempeñando como fotógrafo también desde hace muchísimo tiempo, estás vinculado con otras iniciativas, aparte te he visto también en espacios que has compartido como un joven venezolano, afro, entonces creo que has tenido como una mezcla bastante interesante de cosas que has logrado hacer. Cuéntame un poquito sobre tu historia, quién eres tú, qué has hecho, cómo llegaste al mundo de las comunicaciones. Sí, bueno, claro, desde muy joven me ha interesado el tema comunicacional y bueno, quería estudiar en la Universidad Central de Venezuela, dato curioso, pero realmente no se dio la oportunidad porque ni siquiera presenté. Quedé de una vez en la Universidad Católica Andrés Bello y dije que es acá, que siempre me gustó también estudiar allí. Y bueno, la verdad a lo largo de mi periodo universitario fui aprendiendo herramientas hasta llegar hasta séptimo semestre, donde pude ver la materia de fotografía. Me encantó. Tuve un ensayo fotográfico, que ese fue también mi tesis final a nivel universitario, donde el ensayo se enfocó en la indigencia en Venezuela. Y bueno, realmente allí mi profesora dijo que tenía potencial en esta área, la exploté y a raíz de eso, bueno, con mi tesis tuve una beca para estudiar fotografía en un poco más profesional. Y bueno, realmente fue como que explorando toda esta área, me interesó mucho el tema documental y evidentemente el tema me sensibilizaba, estar con las personas, apoyarlas, no sé, ayudarlos con ideas para que pudiesen avanzar en cualquier tipo de área personal. Hasta que, bueno, llegué a Voto Joven también, donde me permitieron de una forma u otra también seguir explorando más ese arte y esas capacidades comunicacionales que he podido desarrollar a través de los años, y ha sido una experiencia bastante grata, bueno, porque me ha permitido crecer a nivel no solo de fotografía, sino también a nivel audiovisual, a nivel de redacción, y a nivel de convocatorias. La verdad ha sido un camino durante 3 años bastante interesante, que bueno, que me ha abierto muchísimas puertas, de lo cual estoy muy agradecido. Ok, una de las cosas que más me interesa como conocer es como tu visión acerca de los jóvenes participando en espacios democráticos, llevando o teniendo la bandera desde esas, como esa educación o esa formación de la cual venimos, ¿no? En tu caso eres comunicador social, estás en el mundo de la fotografía, pero participas en un espacio social. ¿Cómo es para ti esa mezcla de cosas? Mira, interesante. La verdad, yo cuando inició en todo esto, era una persona totalmente apática en los procesos democráticos. No creía en lo absoluto en la política, me parecía bastante aburrida en un principio. Y es porque lo asociaba muchísimo al tema partidismo y estaba bastante decepcionada. Y eso es algo que sucede actualmente con la juventud. Quizás está un poco decepcionada con el tema político porque no confían en los liderazgos que están actualmente. Sin embargo, entendí, y es algo que también dejo acá claro, que la política no es solo participar en un partido político, sino que es trabajar en diferentes espacios donde nosotros podamos tener que accionar. En efecto, yo no hice nunca política universitaria, tampoco me involucré en un partido político, y llegué a una edad de 26 años a este espacio de la organización, y creía para ese entonces que no tenía ya las oportunidades, que ya se habían cerrado, como que la oportunidad de seguir escalando o de seguir creciendo, porque ya dije, ya estoy quemado, ya estoy viejo. Cuando realmente comprendí que no era en aquel tiempo, sino es ahora, y que lo puedo relacionar mucho más con mi trabajo comunicacional y con mi trabajo fotográfico, mezclar todas estas áreas, he descubierto un mundo bastante interesante,
porque al final del día puedes hacer mucho networking, relacionarte con las personas, entender el sistema del país, motivar a las personas a que puedan participar activamente por la defensa de sus derechos, sin duda alguna, el derecho a elegir, el derecho a participar, el derecho a comunicarse, el de la libertad de expresión, todas estas áreas que a veces por la desinformación o por el desinterés está un poco aislada a nosotros, pero cuando nos interesamos realmente y entendemos la importancia de lo que es involucrarnos en estos procesos, creo que nuestra conciencia se expande muchísimo más, nuestro conocimiento aún más, y podemos realmente incidir de manera positiva en este camino que es tan bonito realmente. Me parece súper interesante todo lo que me has venido comentando acerca de tu nueva visión acerca de la política, que de hecho yo creo que a los jóvenes en algún momento del país tuvieron sumamente involucrados, sumamente de frente con todos los procesos, y ahorita ha venido como quizás un poco más de desconexión, ¿no? Porque yo creo que los jóvenes no hemos sido apáticos, o sea, estamos presentes, pero tenemos ahorita que atender otros asuntos. Bajo ese contexto, ¿cuáles serían esos 5 tips o herramientas fundamentales que tú pudieses regalarnos para los jóvenes que quieren involucrarse en procesos de participación ciudadana independientemente de la arista de trabajo que tengan o del conocimiento que tengan? Mira, creo sin duda alguna que una de las principales es informarnos. El estar informados nos va a permitir a cada uno de nosotros entender a qué cosas queremos atacar, dónde nos queremos involucrar, dónde queremos participar. Que sin duda alguna creo que esa sería la segunda, en efecto participar, porque todo cuando queda simplemente en el informar sin accionar, lamentablemente no estamos logrando nada. Entonces, a medida que vamos participando e involucrándonos en los procesos, sin duda alguna vamos a poder alcanzar ese objetivo que nos estamos planteando. Y bueno, también otro de los puntos creo que es defender nuestros derechos, sin duda alguna, porque creemos a veces que los jóvenes no tenemos esas oportunidades, que le dejamos las políticas para los adultos, disculpa, pero al final del día creo que nosotros como jóvenes tenemos como que esa oportunidad de involucrarnos, de exigir, de defender, de hablar, tenemos esa voz viva, teniendo claro que tampoco los jóvenes no somos los que vamos a cambiar completamente el país, pero al final del día somos también los jóvenes los que podemos impulsar a esos cambios que tanto deseamos. Si bien es cierto, decías que los jóvenes realmente no están apáticos, no son apáticos y que se han desconectado, yo he visto que últimamente ha empezado a despertarse ese interés por ese cambio, por las necesidades de un nuevo amanecer, por así decirlo, democrático. Entonces eso es importante que se vaya, que se siga estimulando. Mira, y creo que siempre es un punto súper importante, y es que nos involucremos como un cuarto punto, quizás con personas que conozcamos y que nos ayuden a crecer. Lamentablemente a veces las personas con las que, o no sé si es lamentable por así decirlo, pero con las personas con las que nos involucramos son también las personas que nos van a permitir de una forma u otra cambiar e impulsarnos, y lo digo como experiencia propia. Antes el círculo con el que me desenvolvía no me dejaba nada positivo. Hoy en día creo que cuando me involucro con personas que tienen visión distinta, que tienen ganas de seguir adelante, de desarrollarse, eso nos va a permitir a nosotros también subir como que un peldaño más a ese objetivo que tenemos. Entonces creo que ese es otro de los puntos que diría. Y el último, no rendirse. Creo que siempre lo importante es insistir, creer en uno mismo y creer en las capacidades, porque a veces tenemos ese síndrome del impostor, donde constantemente creemos, ay, no puedo, no tengo las capacidades, no tengo los recursos, porque estamos en un contexto quizás país un poco complicado, pero al final del día cuando nos proponemos las cosas y nos centramos en quizás ese objetivo, esa meta la que queremos alcanzar, podremos vencer todas las sombras y llegar hasta la meta final que es la que nos hemos propuesto en un principio. Sí, de hecho, como que este episodio para nosotros es fundamental porque una de las cosas que intenta hacer o trabajar Lateral es el desarrollo local, y nos dimos cuenta que está 100% vinculada la participación con el desarrollo y el desarrollo con la participación. O sea, una no confluye sin la otra. Y creo que es esencial que podamos llamar y traer y decirle a los jóvenes, epa, esto no es algo desconocido, no es algo irreal, se puede trabajar, se puede participar.
independientemente del campo o el área de trabajo o de conocimiento que tengas, todos podemos aportar un granito de arena para hacer las cosas muchísimo mejor. Total. De verdad, muchísimas gracias, Luis, por tu participación, por tus comentarios, por tu experiencia, porque creo que a través de las experiencias podemos conectar muchísimo. Y me gustaría preguntarte una última cosa antes de finalizar, y es, ¿cuál es tu canción favorita o la canción que has escuchado más durante el último mes? Caracas en el 2000. Está en tendencia. Está en tendencia. No, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luisana, de verdad. Excelente.